Oso txarra izan da, gure partez. Lehenengo ordu erdixe, dana txartu egin ginen. Ez dakit kantzautu egon ginen, edo larrei, edo ez dakit zer, ez? Baina, lehenengo ordu erdixe basauzar eta hobeto jokatu ginen, baina ezin da jokatu hain txarto lehenengo 30 minutu. Pixar, kontra, lehenaiko beste talde bat, eskientzia maila asko, kerosuta altu, azterete faltan. Holandeko planteaute pretemporadie, azkenengo partido hasi ginen bigarren B mailako partido biaz, eta gero hortik aurrera ja alemaniarrak, ero turkiarrak, ero hemenguek talde honak ez. Azkenien kompetitu enbi da, eta edo ondo urteten badago edo txartu urteten badago, barnio ez da ez. Azkenien honek partidu izeten die gauza konpontzeko, ez beste gauzarik ez. Orduen hoxe da, igual itxosuz partidu osoanak eta gero azten da kompetizio eta alrebeste izeten da ez. Horregatik, ez tozta importa asko, zelan urteten daen, baina bai. Gauzak egiten die, gero eta hobeto joetenko gauzak, eta atzoko partidu egu berra demotaz, eta atzoko izan zan oso txarra. Orokorrian, aurrean durantzean zela balorako zimen? Normalien pretemporadak, azkenengo 3 urtietan, pendepetzo leku berdinen egule, azkenengo lauek. Leku berdinen egogu, izen die denporan be bardin izen da, gero partidu epe 10 partidu eukioguz pretemporadan, beti egin dugu jokari bakotxa lezinuk espadauz 4 partidu osuek jokatzeko eta beste 2 erdixek, eta normalien holan gertatu da. Gero azkenengo momentuen eukioguz lezino 2, Papek Alemanian, eta atzo Kote, eta ez dakit helduko dien lehenengo partidureko, baina badakigu bai ez, horako gauza gertatzen die, eta horregatik egiten dugu eta piko jokalari ez. Fitxaketak dagokionez, zela baitzen antzuten? Hementzuten ondo, ez, ni konformen dauz, ez, gentiaz, etorri da gentiaz. Jende larrei gauz internetan, ez, kostau itiaku etaratie, gentie, ez, hori da txarrena, ze azkenien Europe beti dauz pentsetan aber nora jungo dien, edo aber zer gertatzen da eurekin, ez, eta, ez da, konzentrazio ez da inbeste ez, baina, holan gertatu da, lau aste pasau die, eta jente, batzu dauz urteteko kaminuen, baina ez da urteten. Eta matematik itxo beto beteleke? Ez, tometzan. Normalien, nipentzot 22 geratuko gaiela, ez? Batek espada urtetan, horrekin godago 23 ero, ez da, baina, normalien urten ebidabe. ¿Más preguntas? Mister, empezamos por la actualidad en castellano. La temporada salió el... ¿Te ha gustado, no? Bueno, creo que... Has entendido creo cosas. Vas entendiendo cosas galleguito, ¿no? El parte médico de Cote, lesión muscular grado 2. No sé si ahí veis un problema importante porque no hay un jugador específico. Hay 3, tenemos 3. Ahora 4. Porque todavía hay gente que no se ha marchado y todavía puede jugar en esa posición. Tenemos a Tejero, que ha jugado ahí un año entero, a Naitz Arbilla, que ha jugado ahí con nosotros,
a Lobato, que todavía está con nosotros, y está Cubero, que está en el Vitoria, que también puede jugar ahí, que está con nosotros. Tenemos 4 posibilidades, fíjate si tengo para elegir. ¿En qué momento os encontráis? Después del partido contra Osasuna, que yo creo que el calor afectó bastante Sí, en ese periodo de juego. tendremos que achacar al calor, porque la verdad es que la primera media hora fue desastrosa. Pues no nos metieron 3, pues no sé por qué, en esa primera media hora. No jugamos bien, sí es verdad que hacía mucho calor, pero bueno, ellos no juegan con sombrilla, también, el sol también les daba a ellos. Pero bueno, después yo creo que ya estuvimos un poco mejor, tuvimos alguna ocasión, pero así todo no jugamos bien, para nada, ¿no? Y sí es verdad que faltando una semana para empezar la liga, pues te puedes preocupar, pero bueno, creo que te puede pasar, es pretemporada y lo que tenemos que hacer es aprender de eso, ¿no? Prefiero que no pasen esas cosas ahora, ¿no? Que todo vaya perfecto ahora y luego el batacazo sea liga, ¿no? En este verano ha habido bastantes incorporaciones, menos que otros años. ¿Cómo estás viendo a la gente nueva? Hombre, yo creo que estamos consolidando un grupo, ¿no? Un equipo. Creo que desde la primera vez que vinimos, que llegamos aquí y ahora, pues cada vez hay menos cambios o los cambios son los justos y necesarios, ni muchos ni pocos, ¿no? Pues algún jugador que te quitan, algunos jugadores que no siguen porque no quieres que sigan, y pues en ese sentido yo creo que el grupo es homogéneo. Creo que estamos contentos con la gente que ha venido, por supuesto con la gente que se ha quedado también, porque si no se hubiesen quedado, y en ese sentido estamos a gusto, ¿no? Estamos bien. Creo que los nuevos están cogiendo rápido la forma de jugar, lo que queremos, y es verdad que estamos hablando del partido de ayer, que jugamos mal, pero bueno, creo que es pues eso, un partido, pero creo que en los entrenamientos y en todo las cosas se están haciendo bastante bien. De los jugadores que, como dices, os han quitado, ¿esperabas que quizá alguno pudiese seguir esta temporada? A ver, sabes que la opción de que te quiten está ahí, incluso nos podrían haber quitado alguno más también, ¿no? En un momento determinado, pero es más o menos lo que prevés, que te van a quitar 1, 2, 3 ya te quitan, sí, parece que sería demasiado, ¿no? Pero bueno, que en un momento determinado te lo pueden hacer. Eso es buena señal, ¿no? Porque si haces una mala temporada seguro que no te quitan jugadores y no te pagan lo que te han pagado por ellos, ¿no? Te quitan, pero te racanean. Sin embargo, en este caso, pues bueno, pues han salido con el club a cobrar un dinero bueno, que da posibilidades también para hacer otras contrataciones. Dos de los que llegaron del Deportivo de La Coruña, que terminó bastante más tarde la temporada que prácticamente todos los jugadores. No sé si a Edu y a Quique los has visto en lo físico un poquito. No, pues no, porque bueno, han empezado más tarde que los demás. Edu muy poquito más tarde. Edu quería empezar el primer día, pero les dijimos que empezara 4 días más tarde, y empezó, eso es. Nosotros empezamos un miércoles, él empezó el lunes, creo, y Quique tuvo algún día más, ¿no? Porque en realidad les dimos 10 días con respecto a los demás de fiesta. Lo que pasa es que Edu quiso entrenar, ¿no? Pero nada más, y yo creo que están bien y no en ningún momento se les va a notar, ¿no? Al revés, aquí que se le nota que está peor porque tiene menos pretemporada que los demás, pero bueno, es que ha empezado 10 días más tarde también. Dentro de las sensaciones de una temporada a otra, todo cambia, las plantillas cambian, pero no sé, ¿tienes las mismas sensaciones que otras temporadas? O la competición, esperando a que comience la competición y marque. Es que aunque no cambien las plantillas, no te van a decir que la temporada va a ser igual, aunque tengas el mismo equipo. Y aunque los demás tengan el mismo equipo tampoco, es muy difícil, ¿no? Juegas hoy un partido contra un equipo, juegas al de 3 días el mismo contra ese equipo, y muchas veces no tiene nada que ver un partido con otro. Pues en lo de las temporadas también tenemos buenas sensaciones porque la gente entrena muy bien y la gente pues lo da todo en entrenamiento. Entonces si das todo, estás concentrado y lo das todo ahí, pues al final te va a salir, ¿no? Y si estás convencido de lo que haces, sobre todo eso, ¿no? Creer en lo que estás haciendo y tener convencimiento absoluto de que lo que vas a hacer va bien al equipo, ¿no? Si en ese sentido yo soy capaz de convencerles a todos, pues mucho mejor, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí vamos a ser capaces. Mendy, llega, entre comillas, a cansar la pretemporada, es decir, genera en los jugadores también ese deseo, esa ansiedad de querer que empiece la competición, y el míster, ¿cómo piensa en eso? No creas, la verdad es que a mí, que me gusta el día a día, el preparar los entrenamientos, el venir, el entrenar, dentro de la semana que viene empiezan los nervios. Hasta ahora haces las cosas y como tampoco importa demasiado el resultado, porque además a veces cuando ganas
te engañas a ti mismo porque parece que estás contento, pero igual has hecho un montón de cosas mal. Pero no, yo creo que a mí me gusta entrenar. Es verdad que este verano ha sido muy caluroso en todos los lados y estamos sufriendo por eso, por el calor, ¿no? Esta era la cuarta temporada que íbamos a Austria y el calor que hemos pasado allí no habíamos pasado hasta ahora. Lo que pasa es que ha sido un calor en toda Europa, ¿no? Entonces nadie se libra de eso, da igual donde vayas, ¿no? Pero sí es verdad que en ese sentido pues hemos sufrido, ¿no? En cuanto al calor, quizás eso se nos haga pesado. Lo de las lesiones, Mendy, ¿ves algo lógico de pretemporada? Quiero decir, ¿ves que no pasa el nivel mucho de los Sí, yo creo que en todos los equipos hay lesionados, ¿no? Ayer jugamos contra Osasuna y tenía mucha gente tocada, mucha. Y te lo decían ellos, ¿no? Yagoba te lo decía, que están justitos ahora para jugar un día y al día siguiente, ¿no? Pues tienes que jugar con gente del B. Pero yo creo que pasa en todos los lados, ¿no? Al final los entrenamientos son exigentes, los partidos son exigentes porque juegas partidos con gente competitiva, entonces es que es lo que quieres, ¿no? Entonces no juegas una pachanga para pasar el rato ni te da igual ganar o perder. Juegas una pachanga, juegas un partido, pero quieres ganarlo. Entonces hay disputas y tienes que esforzarte al máximo. Entonces, bueno, es verdad que pues, los dos últimos lesionados, porque los anteriores, pues bueno, el único es Esteban Burgos, ¿no? que vino lesionado y se ha vuelto a recaer, ¿no? Que no había hecho pretemporada con nosotros y al primero o segundo día ha vuelto a recaer, ¿no? Pero luego que todavía está lesionado, ¿no? Luego las recaídas las lesiones de Pape y Cote, pues bueno, pues te hacen daño por eso, ¿no? Porque son a última hora y no sé si van a llegar al principio, pero bueno, al final somos 20 y tantos en plantilla y es lo que jugamos todo el año, también pasan esas cosas. Más o menos en esta temporada se ha mantenido el grueso de la plantilla del año pasado, salvo dos bajas importantes, Yolar y Rubén Peña. El año pasado recuerdo que por estas fechas decías que estabas tranquilo porque los automatismos y mecanismos del equipo se habían asimilado. Este año sí, es paralelo a esa sensación. Creo que sí, pero porque lo que he dicho al principio, no hay tantos cambios, no como otros años. Otros años, pues los primeros años aquí, pues había 10, 12, 13 cambios, entonces es más difícil, pero ya los últimos, hay gente que lleva los 5 temporadas que estamos nosotros aquí, van a estar aquí con nosotros, hay otros que llevan 2, 3 temporadas, entonces eso te ayuda, ¿no? Ellos ya están convencidos, ¿no? Porque han visto que lo que han hecho les da para competir en la categoría, ¿no? Y los que entran no tienen más remedio que copiar a los que están, ¿no? Y en ese sentido, como no entran tanta gente, pues es más fácil, y yo creo que hemos cogido, aunque salen partidos malos como hemos hablado antes, el de ayer contra Osasuna, que lo hicimos muy mal, ¿no? Pero hoy en día la temporada está satisfecho. Sí, no, estamos contentos y estamos bien, ¿no? Y yo creo que los jugadores también están bien, es verdad, pues lo que he dicho un poco antes del calor, este excesivo calor que está haciendo, ¿no? Que eso, pues, al final te hace daño porque te cansas más, la cabeza también. Pues el jugar con 35 grados con el que jugamos ayer, pues no es lo mismo, pero bueno, pues en temporada también hay que competir con esos grados, ¿no? Porque empezamos en agosto, como empezamos igual que los ingleses, los alemanes y que todo el mundo también, nos tenemos que equiparar a ellos en ese sentido, en otras cosas no, pero en ese sentido nos tenemos que equiparar a ellos, pues bueno, las diferencias, no miramos las diferencias de temperatura de uno a otro. Mendy, mañana en la particular Supercopa de la Vasca, ¿vas a dejar entrever algo? ¿Vas a seguir variando? No. ¿Os lo tomáis como el test más importante? La alineación lo tenéis fácil, los 11 que no jugaron ayer. Ahí tenéis, luego vosotros valoréis cómo lo veis, si es el equipo que va a salir el primer partido de liga o es el de ayer o hay una mezcla. Tenéis fácil. Bueno, respecto al partido, ¿cómo ves? Con todas lo que tiene, el entorno, ¿no? Pero homenaje a Perico Alonso, de la Real, el equipo también de la provincia, ¿cómo es el encuentro a priori? Hombre, vamos a jugar nosotros vamos de invitados allí. El horario, el día lo han puesto ellos. El campo estará a su medida, 22 milímetros de hierba, la altura de la hierba. A nosotros no nos han preguntado absolutamente nada, entonces vamos a jugar fuera. Entonces, bueno, bien. Buen test, sí. Quizá un buen test también para quitar esa mala sensación de esa primera. No.
lo que hemos hecho ya está, eso ya no se puede borrar, lo bueno o lo malo, eso no se borra, está ahí. Ya es otro partido completamente diferente, van a jugar 11 jugadores completamente diferentes y no tiene nada que ver una cosa con otra, o sea, sí.